Juguemos a hacer cine. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? ¿Sí han sentido que es un contenido potente y coherente? En esta tercera clave estaremos viendo los elementos de la producción. Recuerden que venimos ya de trabajar el guión. El guión, miren lo importante de la secuencia. ¿Se acuerdan que al principio hablamos cómo, por dónde empezar? Ahora tienen una idea de por qué hay que empezar por acá, porque ya esto nos está dando las bases para hacer un trabajo bien hecho. Un trabajo en donde no nos vamos a despistar, vamos a estar claros. El guión nos va a centrar ya en cómo vamos a aterrizar esa idea, ese sueño, y lo vamos a hacer realidad. Lo vamos a hacer realidad simplemente porque estamos siendo organizados. Parte de que esto funcione es el orden que nosotros le pongamos. Entonces, por eso, ahora entramos a ver en todo lo que son estos elementos de la preproducción, que es la producción antes de la grabación. Entonces, para este capítulo y en esta perla estaremos viendo qué vas a descubrir. Entonces, ¿sabían que el guión te habla? Yo ya les había comentado algo, pero en este caso vamos a profundizar un poco más. Luego, ¿qué hacer al planear la grabación? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo se hace esa planeación de una manera organizada? Luego, los juguetes que tú necesitas. Son esas herramientas con las cuales tú vas a construir y vas a trabajar este audiovisual, tal como lo estamos haciendo en este momento. Y por último, cómo construir tu estudio. ¿Qué elementos necesitas para construir ese estudio y que tengan tu identidad? Este punto está relacionado mucho con esa primera clave. ¿Cuál es tu identidad? Y ahorita vas a descubrir por qué es importante. Entonces, arranquemos. El guión te habla. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que en el guión te va a dar toda una cantidad de información que tú tienes que empezar a desglosar. ¿Qué es desglosar? Sacar aparte. Empezar como a sacar sus elementos fundamentales. Como veremos enseguida, el guión te va a hablar de esta manera. Primero, te va a organizar tus ideas. O sea que tú ya claramente a la hora de grabar ya vas a tener una idea clara de cómo va a ser ese orden. Luego, eso se hace a través de unos gráficos, unos cuadros que son los que te van a estar mostrando el paso a paso de cómo hacer y en qué momento hacer la grabación. Luego vas a tener el conocimiento de qué personal necesitas y qué insumos, qué cosas necesitas para poder que esto funcione. Todo esto tiene que ver con el campo de la producción en el audiovisual, que es muy importante. A veces nos concentramos más en el director y nos olvidamos que el productor es el que hace posible que esto funcione. Muchas veces a nosotros nos toca ser productor, director, y es genial porque realmente es un aprendizaje muy bello y muy grande. Ya teniendo en cuenta eso, podremos establecer un presupuesto, porque como estamos en una sociedad en donde el dinero es algo importante, pero no solamente lo miramos desde el dinero, saber cuánto puede costar, cuánto puede valer un trabajo realizado por nosotros desde esta parte operativa. Entonces, en esta parte operativa establecemos también la valoración de nuestro trabajo y cuánto tiempo y por qué a la hora de estar con un cliente justificamos su valor. Porque muchas veces la gente se imagina que cuando uno sale a grabar eso sale de una sola vez. Pero ya ustedes van entendiendo cuál es el proceso. Sin embargo, como yo sé que la idea de ustedes no es ser productores audiovisuales, porque son más docentes, esto se les va a entregar de una manera sencilla, simplemente para que ustedes sepan cómo se organizan y cada uno a su manera, con su identidad, va a empezar a trabajarlo. Entonces, arranquemos con el plan de grabación. ¿Qué hace el plan de grabación? Te estructura en un calendario el tiempo. Luego organiza las escenas. ¿Qué quiere decir esto con organizar las escenas? Que de acuerdo a minimizar esos costos, tú no tienes que grabar en el orden lineal que está escrito el guión. ¿Cómo así? Sí, porque pensemos que en este momento tú estás haciendo un taller con niños y en ese momento tú dices, bueno, parte del trabajo lo tengo que hacer en la escuela y otro lo hago en la casa. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? ¿Tú crees que si las escenas, por ejemplo, si son tres, dos en la escuela y una en la casa, cómo debería ser el orden? Grabar primero en la escuela, luego ir a la casa y luego volver a grabar en la escuela. ¿Crees que eso sería lo correcto?
Se puede hacer, pero va a ser poco eficiente. La idea es que, como contamos con la magia de la edición, que la veremos más adelante, tú puedes grabar solo las escenas, por ejemplo, que estén dentro de la escuela y luego grabas las de la casa. De esa manera, después en el montaje, tú las puedes juntar. No tienes que seguir grabando de la forma lineal porque implica muchos más costos y movilizar a un equipo de trabajo alrededor de eso. Por eso el guión se vuelve importante. Luego analizamos los personajes, vestuario y maquillaje. Muchas veces tenemos que estar frente a la cámara y tenemos que asumir posiciones. En los videos, sobre todo cuando se está trabajando con niños, se utilizan muchos elementos como los disfraces, como peluches y elementos que ayudan a que realmente tenga una continuidad y enriquezcan ese contenido. Entonces, si estamos utilizando estos elementos, entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de vestuario nos vamos a poner, porque lo importante no es salir como queremos, sino también darle gusto a ese público, porque recuerden que lo que nunca debemos olvidar es que el foco está en los estudiantes. Podemos tener mucho conocimiento, pero tenemos que ponérselo al alcance de ellos y parte de eso es el trabajo de la imagen. Cómo a través de una imagen que vale más que 1000 palabras podemos lograr esas cosas que más adelante estaremos también viendo. Luego hablamos de la locación, utilería y ambientación. Para el caso en este momento que trabajamos, realmente la locación va a ser ese estudio que vamos a construir. Y en ese estudio pues vamos a utilizar elementos como es la utilería y la ambientación. Si ustedes ven de fondo van a ver ese proyector. Ese proyector hace parte de la utilería. Y esa utilería te está dando una información en donde va a hablar de que la persona que soy yo en este momento hablando, tengo conocimiento en la parte audiovisual o por lo menos al tener ese elemento se sabe que nos está enfocando al audiovisual. Entonces, esas son cosas importantes en donde la imagen prevalece de una manera fundamental en el trabajo. Entonces, miremos un poco. Este es un ejemplo de un plan de grabación. Pero más adelante, debajo van a poder descargar un formato para poder conocer esto. Miran que ahí están las escenas, está la hora, cuándo se graba, si es de día, si es de noche, el vestuario, cuál es el decorado, dónde queda esa locación, dónde es qué personajes participan en cada escena y en locación, y qué música y qué ficha técnica y qué material se necesita para cada momento. Eso es la base. Más adelante ustedes tendrán la oportunidad de estar haciendo un ejercicio con esto, así sea un simulacro, para que vayan entendiendo la idea y no se quede simplemente en una situación de teoría. Ahora entramos al mundo de los juguetes. ¿Por qué los llamo juguetes? Porque realmente estar frente a hacer un trabajo audiovisual y uno tener los elementos técnicos para esto son los juguetes. Uno se maravilla con saber que en este momento lo que yo les estoy diciendo es a través de una cámara, que ustedes me están escuchando porque hay un micrófono, porque hay unas luces, porque tenemos un computador. Entonces empecemos a mirar cuáles son esos juguetes fundamentales para esto. Empezamos con la grabación de video. Entonces para eso necesitamos una cámara. Como estamos trabajando en esto que es más online, la cámara que iremos a utilizar será una webcam. Entonces, en caso tal de que no se tenga una webcam o la webcam no sea de una buena calidad, podemos utilizar también el celular. La tecnología nos está dando todas las posibilidades de que en este momento el podernos comunicar a través de estos medios sea muy viable. Si queremos hacerlos tenemos que tener la voluntad y no tener miedo, sino empezar a utilizar estos elementos. Entonces así entramos en eso. Ahora vamos a la iluminación. ¿Qué piensan ustedes cuando hablan de iluminación? Hablamos de las luces, pero no solamente las luces hacen parte de la iluminación, es la luz natural también, porque muchas de las escenas necesariamente no las vamos a estar grabando dentro de un estudio encerrado. Hay gente que está haciendo trabajos de yoga, otros están enseñando a hacer cultivos hidropónicos, están haciendo cosas que necesitan estar al aire libre. Por lo tanto, estar encerrados en esto es de acuerdo a las necesidades que tienen y esa adecuación de ese estudio tiene que ver con esos factores que solamente ustedes saben y en donde ustedes se sienten cómodos, porque si yo no me sintiera cómodo acá, sería para mí también muy difícil estar transmitiéndoles todo este conocimiento. Pasamos ya al sonido.
Créanme que para mí este es uno de, en lo personal, un capítulo muy importante, porque lamentablemente el sonido ha sido la cenicienta en la producción audiovisual. ¿Qué se necesita para esto? Micrófono. Pero entonces el micrófono tiene que ser algo bueno. Por lo general siempre a veces nos enfocamos en tener una excelente cámara y si no tenemos un buen sonido, imagínense ustedes con sus estudiantes diciéndoles algo muy importante y el sonido deteriorado. No queda bien. Créanme que para esto hay que hacer un trabajo muy de fondo y tener un buen sonido. Porque si no se nos aburren o simplemente el día de mañana van a decir, sí, sabe mucho, pero es que se oye tan mal o se ve tan mal. Entonces hay que poner mucho cuidado en esto porque una de las situaciones que uno tiene en trabajar en online es que si uno no hace algo lo suficientemente agradable, pues simplemente las personas que están allá se aburren y simplemente apagan. Entonces entramos ya al mundo de la edición. Entonces, ¿qué se necesita? Un buen computador. Y en ese computador hay dos componentes, el hardware y el software. ¿Qué entendemos por el hardware? Es todo lo que es la parte dura. O sea, que es todo lo que tiene que ver con la mainboard, con la tarjeta de video, con el procesador, con las pantallas. Y el software tiene que ver con los programas especializados que se necesitan para poder lograr esto. Porque simplemente si tenemos el hardware no quiere decir que ya esté funcionando, hay que tener el software. Luego entonces vamos al punto de hacer nuestro estudio. ¿Qué necesitamos en nuestro estudio? Necesitamos es ambientarlo a nuestra medida. Como pueden ver en esta diapositiva, en este estudio es un estudio para alguien que trabaja mucho el maquillaje. Y como se pueden dar cuenta, hay una cantidad de elementos ahí con los cuales se puede funcionar. En este es simplemente un estudio de grabación y no de transmisión como el que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque ahí no está el computador. Ahí está la persona simplemente grabándose en su momento de maquillaje. Bueno, entonces viendo ese ejemplo, yo los invito a que vayan pensando cómo quieren diseñar su estudio. Y eso es algo que ustedes van a sentir, porque en ese estudio que ustedes diseñen van a primero a tener en cuenta el espacio. ¿Qué espacio se va a utilizar? Si van a utilizar un chroma key. Muchos en este momento están preguntando, ¿qué es un chroma key? Han visto que muchas veces en las grabaciones aparece un fondo blanco, un fondo verde, perdón, y en ese fondo verde o azul ponen imágenes como si se estuviera de viaje, si estuvieras en otro lugar del mundo, si estuvieras en un paisaje o en una nave espacial o en una sala de conciertos o en un noticiero y realmente están en el mismo espacio que están, pero ese telón verde sirve es porque hay efectos que tienen desde las transmisiones, desde el computador en donde tú le puedes engañar y decir que ese fondo te lo cambie por esa imagen. Eso es el chroma key. Luego entramos a lo que ya les había comentado, ese estilo. ¿Qué estilo tienes tú? ¿Cómo quieres que la gente te vea a ti? ¿Cómo te vas a sentir cómodo en ese estudio? Eso es lo que vamos a trabajar ahí. Luego, la utilería, como les decía, miren el proyector, miren si tienen otro tipo de elementos, si están trabajando con niños, pues generar cosas recreativas de tal manera de que sean importantes, pero tampoco te quiten el protagonismo. Haz de ese ambiente agradable. Si estás haciendo algo que tiene que ver con yoga, por ejemplo, tienes que buscar elementos relajantes, puedes poner unas velas, de tal manera de que la persona se sienta que hay una empatía. Entonces, para eso es importante. Luego entramos al resumen. ¿Qué es lo que vimos en este video? Vimos el guión. En ese guión vimos cuáles son las ideas, cómo se organizan, el personal que tienes que tener para hacer ese trabajo, tienes que tener cuáles son los insumos y por último te va a dar una idea del presupuesto, con lo cual esa idea la vas a aterrizar y vas a ver si es viable, si no es viable o qué habría que hacer para lograr eso, porque parte de la producción es gestionar los recursos para lograr ese sueño. Luego entramos a ver los formatos y lo que tiene que ver en el desglose, el plan de grabación, en donde trabajamos los tipos y las escenas, los tiempos, es el cronograma, los personajes, cómo van vestidos, qué locaciones, si tiene maquillaje, no tiene, y el lugar donde se van a grabar, que como les había mencionado, pues si es este set o si es un set especial de acuerdo al contenido que van a transmitir. Luego hablamos de los juguetes, que es toda esta parte técnica, cámaras, micrófonos, luces, computador. Y por último, teniendo en cuenta esto, ya estás listo para armar ese estudio.
Entonces ya, para que esto no se nos olvide, y es una forma muy importante de guardar y que no nos quede y no lo dejemos todo a la memoria, escribe en un minuto qué has descubierto con este video. ¿Cómo vas a aplicar esto a nivel personal? Y toma nota. Los aprendizajes se pierden si no se fijan. Por lo tanto, tienes un minuto para escribirlo. Nos vemos en un momento. Luz, cámara, acción. Ahora vamos a aplicar lo aprendido, porque si no aplicamos el conocimiento simplemente se nos va a pasar. Además, la práctica hace al maestro, que no se les olvide. Entonces, como van a ver en la parte de abajo hay una serie de documentos que dejo para que ustedes empiecen a trabajar. Entonces, así sea de una manera de simulacro, y si ya tienen la historia también, completen el formato de desglose. Así entenderán más claramente todo lo que se habló. Igualmente van a hacer con un plan de grabación. Van a empezar a simular ese plan de grabación. Van a medir en el tiempo y van a hacer las variaciones de los costos y de cómo es lo más práctico, es optimizar el tiempo de una manera adecuada y respetar el tiempo del otro para poder hacerlo. Luego, haz un checklist, una lista de qué equipos tienes, qué juguetes tienes, qué juguetes te hacen falta. Y eso te va a permitir tener una priorización de eso. Si tú estás necesitando, de acuerdo a tus necesidades, un micrófono porque tienes un problema, tienes que tener unas luces porque estás en un lugar muy oscuro, pues eso es lo que te va a ayudar ese checklist, a tener conciencia de cómo quieres manejar esos equipos y qué es lo que necesitas. Y por último, como lo habíamos dicho, ya tienes tu estudio. ¿Cómo va a ser ese estudio? Será encantador el día de mañana conocer que ustedes están montando un estudio con su identidad, que les va a generar, en medio de todas las personas que en este momento estamos dedicados a enseñar a través de este medio, generar algo que les va a dar un valor de diferenciador, algo que les va a permitir decir, bueno, es que esta persona tenía esto, trabajaba así y genera recordación. Bueno, ¿cómo les ha parecido esta cápsula, esta clave? Genial. Pero prepárense para la próxima, porque en nuestro próximo video hablaremos de algo ya más de fondo. Digamos que es la parte filosófica del audiovisual. Hablaremos del lenguaje audiovisual. Una imagen vale más que 1000 palabras, y eso es un hecho. Yo creo que cada uno de ustedes en este momento, después de esto, van a empezar a ver las imágenes de una manera distinta. Las van a ver más profunda, no simplemente un acto decorativo. Y también vamos a entender algo que les he venido diciendo a través de todas estas sesiones, y es por qué el audio tiene un valor del 50% en un audiovisual y que a veces vemos unas imágenes muy bellas con un pésimo sonido y eso hace que perdamos la atención. Y luego vas a completar para recrear ese ambiente, ese estudio con tu identidad. Mira lo importante que han sido todas las cápsulas hasta ahora y mira cómo cada una va fundamentando lo otro. Y por eso no te puedes perder la siguiente, porque en la siguiente vas a ver cómo todo esto se va acoplando y se va complementando al punto de que ustedes pueden sacarlo adelante. Por eso no dejen de ver nuestro próximo video en donde hablaremos sobre la grabación. Así que dan un clic y se van para el próximo video.